a los de izquierda de populistas. Y escuchando aquí algunas intervenciones hablando de populismo parlamentario, realmente me entristece. Porque la calentura no está en la sábana, la calentura no está en crear más universidades, sino que las existentes, que no es un número menor, las 32 universidades públicas que existen en el Ecuador necesitan más presupuesto. Esa es la realidad. Por eso, desde el discurso oficial demagógico del gobierno de Guillermo Lasso, en campaña se prometió suprimir el CENESID, como que suprimiendo el CENESID, un organismo regulador de la educación superior desde el lado del Ejecutivo, se solucionaba el problema del ingreso de los estudiantes a las universidades públicas. Suprimieron el examen de ingreso. Vamos a ver qué va a pasar si no se les asignan los cupos, y los cupos están ligados al presupuesto, y el presupuesto en las universidades públicas han venido decreciendo. En el año 2016, el presupuesto destinado a las universidades en el Ecuador era de 1.656 millones de dólares. En el año 2022, 1.169 millones de dólares. Ha venido, no solo que se ha ido aumentando como lo reza la Constitución y como lo exige la Constitución, sino que decrece. Tanto es así que en el gobierno de Lenín Moreno, en plena pandemia, en pleno estado de excepción de la pandemia, que prohíbe, porque la Constitución es muy clara, no se pueden topar los dineros en un estado de excepción, ni de la salud ni de la educación. Y redujeron a las universidades públicas ecuatorianas 98 millones de dólares en el año 2020. Esas son las realidades. Ahora, ¿qué pasa con las instalaciones de la Policía Nacional? En mi provincia existen varias escuelas de formación de policía, todas en estado deplorable, en condiciones de abandono absoluto, una absoluta falta de mantenimiento. Las escuelas de formación superior de la Policía Nacional, ahora ingresa el que tiene dinero. No hay mérito. Y la calidad de la educación superior se la mejora exigiendo calidad, y por eso es importante la evaluación y la acreditación de las universidades públicas en el Ecuador. Por eso desde Moreno no hay ningún tipo de evaluación hacia las universidades públicas en el Ecuador. Pero no solamente que no hay evaluación, sino que actualmente existe una distribución inequitativa de la riqueza. Y hay un artículo incluso de una universidad en la que yo trabajé, la Universidad Técnica de Manabí, donde analizan un versículo de la Biblia, Mateo 13:12, que dice: porque a cualquiera que tiene se le dará más, pero el que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Esa es la realidad de las universidades en el Ecuador, que hay universidades de primera, universidades públicas, universidades de primera, universidades de segunda y universidades de tercera, en la que ni siquiera hay una distribución equitativa del presupuesto nacional. Y no podemos ser irresponsables, pensar que el tema de la seguridad en el Ecuador se va a acabar con la creación de una universidad para la policía. ¿Por qué? ¿Por qué de pronto no se crea una facultad? Y de las 32 universidades públicas que existen en el país, tenemos las universidades de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no se crea una facultad con el nombre que actualmente quieren crear de ciencias policiales? ¿Qué es lo correcto? Es lo viable. Por eso, compañeros, yo les pido encarecidamente que no pensemos de manera populista. Muchas gracias, señor presidente. Asambleísta Salvador Quispe tiene la palabra.